¿Qué onda, amigos? Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Ya saben que mi nombre es Francisco y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video muy especial en el cual vamos a hablar de por qué, en mi opinión personal, no es recomendable meter refrigeraciones líquidas en computadoras de trabajo, ¿ok? Cuando yo digo computadoras de trabajo me refiero a computadoras que utilizan los profesionales en su día a día, que son su herramienta principal. Por ejemplo, un editor de fotografía, un editor de video, un arquitecto, un ingeniero que tenga que hacer algunos planos, un streamer que se dedique a streamear durante bastante tiempo, un youtuber o cualquier persona que viva de su computadora y que su computadora sea, pues ahora sí que su herramienta principal. Así que el día de hoy les voy a decir por qué no recomiendo meter refrigeraciones líquidas en las computadoras de los profesionales. Así que vamos a darle. Pero antes de decirles cuál es la razón por la cual no recomiendo las líquidas en computadoras de trabajo, vamos a decir cómo funciona una refrigeración líquida y cómo funciona una refrigeración por aire. Básicamente las refrigeraciones líquidas se componen de estos componentes. Lo que es el bloque, que es lo que va conectado al procesador, lo que es el radiador, esto es donde se ponen los ventiladores, y lo que es la bomba. Además de esto, pues las mangueras y algunos otros elementos que tiene la líquida, ¿no? Básicamente lo que sucede aquí es esto. En la refrigeración líquida siempre se está transportando líquido por las mangueras, por el radiador y por el bloque. Entonces, cuando el procesador se empieza a calentar, todo este calor lo absorbe el bloque que está pegado arriba del procesador, ¿ok? Entonces, todo este bloque absorbe todo el calor y como está constantemente pasando líquido, entonces este líquido lo que hace es transportar ese calor del bloque a lo que viene siendo el radiador donde están los ventiladores. Entonces lo que hace el radiador con los ventiladores es enfriar el líquido y después todo este líquido pues regresa de nuevo al bloque donde está el procesador y básicamente aquí pues vuelve a tomar aire caliente, vuelve a tomar temperatura y básicamente así funciona una refrigeración líquida. Todo esto en un ciclo que nunca para y siempre está tomando lo que viene siendo la temperatura o lo que viene siendo el calor del procesador. Ahora les voy a explicar cómo funciona un cooler o cómo funciona un disipador por aire, ¿ok? Entonces básicamente este funciona de esta manera. El procesador pues obviamente se calienta y todo este calor pasa a una placa de aluminio o a una placa de cobre dependiendo del disipador. Después de esta placa de cobre salen muchísimas aletas de aluminio por lo general que lo que hacen es dispersar el calor, ¿ok? Y después en estas aletas arriba o por un lado dependiendo del disipador hay un ventilador que lo que hace es constantemente estar funcionando y estar enfriando las aletas. Entonces pues como les digo, el procesador se calienta, el calor lo pasa a las aletas y las aletas están constantemente refrigeradas por uno o dos ventiladores dependiendo del disipador y básicamente así funcionan los disipadores por aire. Ahora sí que ya entendimos cómo funcionan estos dos tipos de disipaciones, básicamente les voy a decir por qué no recomiendo las líquidas en una computadora de trabajo. Y esto es porque si la líquida falla en una computadora de trabajo, tu proyecto, tu render, tu stream, tu edición o lo que sea que estés haciendo de tu trabajo se va a ir a la mierda. Ya saben a dónde se va a ir. ¿Y esto por qué sucede? Pues básicamente es porque si falla una refrigeración líquida, número uno, ni cuenta te das. Es muy difícil que te des cuenta que una líquida está fallando, que a una líquida le falla la bomba, tiene fugas, cualquier cosa. O sea, es muy difícil que te des cuenta o que detectes una falla en una líquida. Y número dos, cuando la líquida falla no hay nada que hacer, o sea, simplemente la computadora se apaga porque no tiene ninguna clase de disipación, o sea, simplemente falló la bomba, falló el radiador o lo que sea y simplemente la computadora se apaga, no tiene ningún tipo de disipación ya que el líquido pues es lo que está disipando el procesador. En cambio, con una refrigeración por aire esto es muy diferente. ¿Por qué? Porque en dado caso la refrigeración por aire lo único que le puede fallar es el ventilador. ¿Por qué? Porque los demás componentes pues simplemente son componentes fijos, es aluminio, es cobre y estos pues fallar pues no pueden.
porque no tienen, como quien dice, cosas que fallen, simplemente son materiales. Aquí lo que puede fallar es el ventilador. Entonces, si tú ves que tu ventilador deja de funcionar, si tú ves que el ventilador falla, tú te puedes dar muy fácil cuenta. O sea, simplemente viendo, dices, este ventilador ya dio todo, o sea, ya falló. Y por ejemplo, es muy raro que se te descompongan en las refrigeraciones líquidas que tienen dos ventiladores, es muy raro que se te descompongan los dos de jalón. Entonces se te descompone uno, pero un solo ventilador te enfría el procesador y te da chance de guardar tu proyecto, de acabar tu stream o cualquier cosa, ¿ok? Y en dado caso de que sea la de malas, que ya fallaron los dos ventiladores y todo, el bloque de aluminio que tiene le sirve como disipación pasiva en lo que tú acabas tu stream, en lo que tú guardas tu proyecto, en lo que tú acabas tu render, etcétera, etcétera. Entonces básicamente por esto me gustan más las refrigeraciones por aire que las líquidas en computadoras de trabajo. Y esto es muy importante porque estamos hablando que un profesional vive de su trabajo, vive de su creatividad y del proyecto que está realizando. Entonces, si se le descompone la líquida y el proyecto no se le guarda, el stream se le corta, el render no funciona, se queda a medias o cualquier cosa, está perdiendo tiempo y está perdiendo dinero, porque ese es su trabajo. En cambio, si tú pones una líquida para jugar un juego y la líquida se descompone, pues simplemente se te traba el juego, pero no pasa a mayores, como sí pasa a mayores con un profesional. Entonces, por esta razón, no recomiendo las refrigeraciones líquidas en lo que son pues, computadoras de profesionales. Simplemente pueden fallar y no se puede hacer nada. La computadora se apaga y tu proyecto se puede perder. Así que mucho ojo con esto. No digo que sea una mala idea poner una líquida en una computadora de trabajo. Dependiendo la calidad de la líquida y dependiendo para qué quieras utilizar la computadora, esto puede variar. Pero en mi opinión y en lo que yo he visto, sinceramente en la mayoría de casos conviene mejor poner una refrigeración por aire de gama alta para una computadora profesional que una refrigeración líquida. Así que si ustedes son ensambladores o son hobbyistas o lo que sea, tómenlo muy en cuenta si ustedes algún día llegan a ensamblar o a escoger los componentes de una computadora workstation, una computadora para profesionales, estación de trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno amigos, pues con esto concluye el video, espero que les haya servido, les haya aportado algo, les haya entretenido, les haya servido para su computadora, cualquier cosa. Ya saben que mi nombre es Francisco, este canal es Paco PC y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Hasta la próxima.